Hola a todos, estamos en la cuarta unidad, precedentes de la sociología del derecho, sociología y derecho de la asignatura sociología jurídica. El contenido temático son precedentes de la sociología del derecho, la influencia del positivismo, la jurisprudencia analítica, sociología y derecho, positivismo sociológico. Vamos a estar viendo algunas teorías como la teoría de Luis Gumplugües o Ludwig Gumplugües, la lucha de razas y derecho, el poder estatal y derecho, el relativismo jurídico de Radbruch, el dualismo metodológico, el ser y deber ser. Eh, Dentro de los precedentes de la sociología del derecho, debemos partir nosotros del concepto o la conceptualización de sociología jurídica. Mencionamos entonces que la sociología jurídica o sociología del derecho es una rama de la sociología general que tiene por objeto de estudio los fenómenos jurídicos o de derecho. La sociología jurídica es parte del principio de que todos los fenómenos jurídicos son fenómenos sociales, aunque no todos los fenómenos sociales son fenómenos jurídicos. Existen también los fenómenos no jurídicos, como son los fenómenos de uso social o costumbres que son de gran importancia para la vida en sociedad. La fundación entonces de esta ciencia se le acredita al austríaco Eugenio Ehrlich, que desarrolló esta ciencia, mencionando de que el centro de gravedad del desarrollo del derecho de todas las épocas no reside ni en la legislación, ni en la ciencia jurídica o la jurisprudencia, sino que en la sociedad misma. De manera que Ehrlich lo que entendía era que la idea esencial de sociología jurídica era la existencia de un orden social pacífico y espontáneo, eh, no contencioso, que se forma entonces por un arreglo de las voluntades individuales o colectivas. Y aunque surgen conflictos por lo regular, estos entonces se resuelven en una buena parte sin la necesidad de recurrir a normas abstractas a través de la apreciación de la justicia en este caso. Algunas concepciones de sociología jurídica se pueden analizar desde el concepto de la concepción amplia o desde la concepción estricta. Desde la concepción amplia, el concepto extiende a la sociología jurídica hacia todos los fenómenos que en ella se puedan percibir o que puedan percibir la existencia de un elemento de derecho, sin tener que limitarse al estudio de los fenómenos jurídicos. De hecho, a los fenómenos jurídicos primarios, sino que también estudia los fenómenos jurídicos secundarios, por ejemplo, la familia, los contratos, etcétera. Y en la concepción estricta es que éste investiga lo que son los fenómenos primarios, como son el juicio, la ley y las decisiones administrativas. Eh, en relación a la influencia del positivismo, acordémonos que el positivismo surge a partir del análisis de Augusto Comte, el cual considera que en la vida social hay una armonía total y está regida por las leyes naturales invariables, independientes y de la voluntad humana. En consecuencia, menciona Augusto Comte, la sociedad no puede ser transformada y hay que aceptarla como es, siendo imposible cualquier revolución, ni siquiera dice la evolución que la cambie en sus aspectos o en sus bases fundamentales. Eh, en el siglo XX se da una tendencia a lo que se le conoció como el neopositivismo, o los modelos cibernéticos, permitiendo considerar la sociología como una ciencia natural de estudio para el comportamiento humano, con el mismo espíritu objetivo de un biólogo, que un biólogo estudia, por ejemplo, un nido de abejas o una colonia de hormigas, eh, su funcionamiento, su estructura. De la misma manera entonces se relaciona el positivismo y menciona de que para Conte
al igual que ocurre con la naturaleza, la sociedad está regulada por leyes universales o temporales que sirven tanto al presente como al futuro de la humanidad. Dentro de lo que es la jurisprudencia analítica, debemos nosotros revisar aspectos sobre la jurisprudencia sociológica, la cual tuvo origen en el trabajo de quienes argumentaban que el derecho forma parte de la tradición histórica de una sociedad, y esta perspectiva sugería la necesidad de comparar sistemas legales y relacionados a lo que es son las ciencias sociales y las cuales se prestaban para eso. Dentro de quienes proporcionan la base para la jurisprudencia sociológica está el surrealista legal Roscoe Pound. Pound consideraba que la visión tradicional de la ley era demasiado mecánica y debería considerarse que la ley refleja las necesidades sociales contemporáneas. Menciona también que en la conceptualización de ley, que la ley es proporcionar un conjunto de reglas establecidas a través de procesos aceptados dedicados a la resolución de disputas entre los diversos intereses de la sociedad. En nuestro caso ya vimos la definición o la conceptualización de ley, que decimos que necesariamente la ley debe venir del análisis del legislador, y que ésta viene a regular el comportamiento de los individuos en un territorio determinado en base a una necesidad, y quien violenta ese precepto ya establecido entonces provoca un incumplimiento de la ley, la cual la misma ley tiene una cláusula, o tiene una forma de cómo se sancione, ¿va? Entonces, la ley, por lo tanto, no es de principios abstractos, sino de reglas que se aplican a través del sistema jurídico legal, y que posee la suficiente discreción para maximizar la posibilidad de resolución del conflicto. Es decir, la ley de tránsito, por ejemplo, si vos la violentas, ya sabes que si te ve el policía te pone una multa, ¿va? Y es una ley que regula nuestro comportamiento. En relación a la temática de sociología y derecho, debemos nosotros reflexionar que la sociología es una ciencia que se ocupa de la sociedad humana, su origen, sus condiciones de existencia, el desenvolvimiento de las relaciones entre sus miembros individuales y organizaciones humanas a nivel local, nacional e internacional. Las personas, nosotros como personas, no podemos vivir aisladas, sino que nosotros interactuamos a diario con otras personas, y nuestros comportamientos en su mayoría son comportamientos que han sido aprendidos en la familia y en la escuela o en la universidad, que es la sociedad más cerca con la que nos hemos relacionado. Para poder actuar entonces en sociedad y que ésta se desarrolle en forma armónica, se han impuesto ciertas reglas de uso social que permite ser aceptado y no discriminado, como por ejemplo el saludo. Y cuando vos entras a un lugar, vos saludás, tenés la costumbre de saludar, o cuando saliste, tenés la costumbre de despedirte. Esto se le conoce como reglas de cortesía. Las sociedades entonces han decidido establecer, además de estas normas sociales propiamente dichas, otras que, sin dejar de ser sociales, también pueden ser impuestas por la sociedad, y estas son las normas jurídicas que protegen intereses y valores, y cuya violación por parte de un miembro, ya decíamos, un miembro de la sociedad, entonces merece ser castigada, pues afectan los intereses de terceros dentro de la sociedad en su conjunto. Entonces aquí es donde entra el derecho para regular la conducta social. Entonces el derecho debe conocer la conducta social y analizar la evolución de la conducta social, el cambio, y por eso la sociología le brinda ese material de conocimiento. Las relaciones entonces entre el derecho y la sociedad son el objeto de estudio, ¿verdad?, de la sociología como tal, del derecho, y estos aspectos entonces nosotros podemos verlos de que son
parte de las ciencias sociales y se vale de las estadísticas, se vale incluso de aspectos de mercadotecnia, porque de repente se hacen encuestas, sondeos de opinión, etcétera, y todos estos aspectos nos permiten entonces conocer cuál es la situación de la sociología jurídica en relación al derecho. En relación al positivismo sociológico, el positivismo sociológico nosotros debemos analizarlo desde el punto de vista de varios filósofos. Uno de ellos habíamos mencionado a Ludwig Gumplowicz o Luis Gumplowicz. Este es un señor de origen austriaco, que data de 1838 a 1909. Entonces decía que no hay mejor medio de comprender el significado del positivismo sociológico que estudiar estas doctrinas desde el punto de vista de Gumplowicz. Y él da una base sociológica a la teoría positivista de que el derecho es esencialmente un ejercicio del poder del Estado. ¿Qué afirmaba este señor? Afirmaba que el factor que mueve la historia humana es la lucha de las diferentes razas por la supremacía y el poder, y en esta lucha la raza humana subyuga, la raza humana, de hecho la más fuerte, subyuga a la más débil y establece una organización para estabilizar y perpetuar su dominio. Esa organización, menciona Gumplowicz, es el Estado, y el derecho es el instrumento más importante para lograr el objetivo. Entonces, dentro de estos aspectos debemos de mencionar también que el derecho es una forma de vida social que surge del conflicto de los grupos sociales heterogéneos y desiguales en poder. Aspira a establecer y mantener dominio del grupo más fuerte, de hecho, sobre el más débil, empleando el poder del Estado como tal. ¿Y quién respalda ese poder? Entonces, en este caso, es el derecho el que respalda en la ejecución de ese poder dentro del Estado. La finalidad y la directriz entonces del derecho es el mantenimiento y la perpetuación de la desigualdad política, social y económica, y no hay derecho que no sea expresión de una desigualdad. En ese aspecto entonces el derecho es un reflejo auténtico del Estado y que aspira también a regular la coexistencia de los grupos sociales, los grupos raciales que son desiguales, mediante la soberanía del grupo más fuerte sobre el más débil. Eh, Debemos mencionar también en estos comentarios que estamos haciendo que el positivismo también surge como movimiento filosófico en Francia a principios del siglo XIX, y dentro de los máximos representantes nosotros podemos mencionar a Henry de Saint-Simon y de hecho a Augusto Comte, y también el británico John Stuart Mill desarrolla esta filosofía que provoca pues que se extienda por toda Europa. Parte también de la relación con el empirismo. El empirismo, acuérdense, más o menos estaba ubicado en el siglo XVI y XVII, y se puede considerar a Francis Bacon un precursor también de este movimiento. El positivismo únicamente concede el valor del conocimiento científico, y gracias a él el ser humano no solamente es posible conocer los fenómenos y sus relaciones, sino que además conduce inevitablemente a los aspectos conceptuales teóricos del progreso humano. Eh, Vamos a estar trabajando también lo que es la teoría de Luis Gumplowicz, y eso lo vamos a hacer en una conferencia específicamente de esto, para dar lugar pues al analizar lo que es las luchas de las razas y el derecho. El primero en postular no solo la existencia de un conflicto central en toda la sociedad políticamente organizada, sino que el conflicto tiene su explicación, fue Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, para quien el conflicto se origina en los tipos de vida o en el modus vivendi que se encuentra en un estado organizado políticamente, el del pueblo y el de los grandes. Es decir, de los grandes se menciona Maquiavelo,
los que gobiernan al pueblo. Introduce un tema clave que para la interpretación de la obra de Maquiavelo, que es la división social, la cual es propia del orden político. Entonces lo que escribe Maquiavelo en relación a esto es: yo digo que quienes condenan a los tumultos entre los nobles y la plebe atacan lo que fue la causa principal de la libertad de Roma, y que se fijan más en los ruidos y gritos que nacían de estos tumultos que en los buenos efectos que produjeron. En toda la república hay dos espíritus contrapuestos, el de los grandes y el del pueblo, y todas las leyes que se hacen en pro de la libertad nacen de la desunión de ambos. Entonces, lo que estamos viendo aquí es de que en el análisis que hace Maquiavelo, menciona que el aspecto legal nace del grupo que gobierna al pueblo, a la plebe, decía, y que la ley se hacía para regular el comportamiento de la plebe. Y en cierto modo, pues, lo vemos nosotros como real, aunque a las leyes debe estar supeditado no solamente el pueblo, sino que también los que son gobernantes. También la ley se aplica para ello. Esto genera de hecho un conflicto, y posterior a este conflicto comenzó a verse como basado en clases sociales entendidas como relaciones de propiedad. En el caso de Jean-Jacques Rousseau, en 1754 más o menos, lo que argumentaba era de que el primer hombre al que tras haber cercado un terreno se le ocurrió decir, esto es mío, esto es propio, encontró a personas lo bastantemente simples como para hacerles caso. De hecho, fue el verdadero fundador, por ejemplo, de la sociedad civil. ¿Va? Es decir, se ha alegado que Rousseau analiza el tránsito de lo hipotético del estado de la naturaleza al estado social con una degeneración y no un progreso producto de las desigualdades sociales que surgen en la propiedad privada y el derecho para protegerlo y la autoridad para que se cumpla este derecho. Las leyes entonces, las leyes establecidas en toda la sociedad, son siempre las leyes que defienden al poderoso, al rico y a su poder frente a los no poseedores de la riqueza o de la propiedad. En este caso son los pobres. El derecho a la propiedad privada y el derecho como tal han creado entonces un abismo entre estas dos clases que ya están jerárquicamente diferenciadas entre sí. La clase de los propietarios, podríamos decirle, y la de los poderosos, la clase de los amos frente a la clase de los no propietarios, a los pobres y los que han sido trabajadores, pues obreros o en un tiempo fueron también esclavos. Y esta situación, dice Rousseau, no es superable, pero que puede ser mitigada a través de una sana vuelta a la naturaleza y una educación que fomente el individualismo y la independencia del hombre. Este proceso lo culmina entonces Adam Smith, quien concluye en 1776 un resultado de sus investigaciones, y menciona que de las causas del adelantamiento y la perfección de las facultades productivas del trabajo y del orden con su producto se distribuye naturalmente en las diferentes clases del pueblo, que todo producto anual de la tierra y del trabajo de una nación naturalmente se divide, como ya se ha observado, en tres partes: la renta de la tierra, los salarios del trabajo y las ganancias del capital, y constituye un ingreso a tres órdenes diferentes de personas: los que viven de las rentas. En este caso nosotros debemos de saber que quienes viven de la renta es el Estado, los que viven de los salarios y los que viven de la ganancia. Estos son los tres órdenes entonces originarios que menciona Adam Smith y principales componentes de toda sociedad civilizada, de cuyos ingresos estos otros órdenes últimamente se derivan. Y si analizamos nosotros la sociedad actual nuestra hoy, precisamente pues está en esa línea. El poder estatal y derecho, que es el otro tema que nos toca analizar, partimos pues diciendo de que al organizarse el pueblo como Estado genera una organización jurídico-política que debe tener unidad de actuación sobre el pueblo mismo dentro del espacio geográfico donde ejerce la soberanía con el fin de lograr
el bien común. Eh, Debemos nosotros mencionar aquí a uno de los eh, pensadores, Legón, por ejemplo. Para Legón, el poder del Estado es toda la energía por el cual se despliega para conseguir una meta o un beneficio colectivo. El poder del Estado es único y es indivisible y es no personalizado, ya que no se identifica con ningún gobernante. Es decir, el gobernante llega y el poder del Estado existe. No es divisible, es único. Y es una actuación orgánica y funcional referido a gobernantes y de hecho a gobernados. Comprende además la cooperación, la integración, la coordinación y la ordenación de los integrantes de la organización estatal. Eh, Aquí debemos mencionar a Heller, que Heller menciona que el gobernante no posee el poder del Estado, sino que tiene el poder dentro del Estado, pues el poder estatal radica en el Estado como tal y para siempre es un poder legal. El Estado dentro de su territorio lo que hace es monopolizar el poder y la fuerza, y para ello es necesario que sea aceptado y reconocido por toda la comunidad. Entonces, de acuerdo al modelo político que se tome, el poder del Estado es justificado por diferentes formas. Hobbes, por ejemplo, decía que es un poder sin límite y se justifica en una sociedad integrada por hombres no confiables ni bondadosos para que el Estado garantice la paz, el orden y la seguridad. Y nosotros cómo lo podemos ver demostrado en el Estado, que el Estado en determinado ente que administra una ley, te aplica la ley y no te pregunta si tenés problemas para que, como resultado de que se aplique esa ley. Entonces el Estado te aplica la ley si querrás o no querrás. John Locke, debemos de mencionarlo también en este último tema, sostenía que el poder reside en el pueblo, que conserva el derecho de destituir a los poderes constituidos en caso de abuso de la autoridad por parte de estos. Es decir, para John Locke, quien tiene el poder es el soberano es el pueblo, que cada 4, cada 5 años llega a una urna, deposita su voto y es el que decide quién es el que te va a gobernar. Y Rousseau mencionaba que el Estado es la expresión de la voluntad general en pos del bien común por el poder del Estado, que nace de un contrato por el cual el pueblo cede sus derechos a favor de la comunidad, y esto no es más que lo que ya hemos venido nosotros analizando, que es lo del contrato social, ¿va? Entonces menciona Rousseau que el Estado como tal es el resultado entonces de ese contrato social. El Estado es la expresión de la voluntad general del pueblo. El Estado es el resultado de la implementación y de la ejecución de ese contrato social. Muchas gracias y saludos a todos.